Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este espacio llamado Conversaciones alrededor del fuego. Un espacio que es de producción lenta. Dentro de mi vida pasan un montón de cosas, así que tengan paciencia con que cada capítulo sale cada cierto tiempo. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos dándole continuidad a una serie maravillosa que había quedado sin terminar, que es la serie de las leyes universales. En esta serie estamos trabajando una ley por capítulo. La idea es que serán 7 capítulos. Hoy tenemos nuestro tercer capítulo, en el cual vamos a trabajar el principio de vibración. Ya hemos trabajado en los anteriores capítulos el principio de mentalismo y el principio de correspondencia. Entonces, si no los han escuchado, les invito a que vayan y escuchen esos 2 episodios y que lleguen a este como para que vayan con la secuencia de lo que venimos trabajando. Hoy estoy muy feliz porque me encuentro aquí en presencia física con mi papá, cosa que no habíamos podido hacer en los anteriores episodios que habían sido a través de llamada. Entonces hoy vamos a tener un mejor audio. También estoy acompañada de mi compañero Luis Carlos Acosta. Él también va a estar presente en esta conversación. Y pues al estar aquí los tres reunidos, pues pretendemos que este episodio sea un poco más fluido, que podamos conversar más abiertamente de este principio de vibración. Así que bueno, me gustaría que Luis te presentaras. Tú ya estuviste también en un episodio donde nos hablaste sobre tu viaje por Sudamérica, pero sin embargo, vuélvete a presentar acá también como qué conocimiento quizás tienes un poco del Kybalión o de estas leyes. Bueno, yo soy Tibar, ese es mi nombre artístico, y pues yo tuve mi primer encuentro con el Kibalión cuando me fui de guardabosques a la laguna de Iguaque por 6 meses, y una amiga me lo dio. Yo estudiaba Derecho en esa época y estaba en un dilema acerca de si continuar con la carrera, si era lo mío, si no era, y pues en estos espacios caminando por las lagunas, este libro fue de hecho el único que yo subía y me acompañaba precisamente porque es pequeño en tamaño, pero grande en conocimiento. Entonces, allá me tomaba el tiempo pues de leerlo y precisamente pues cambió de cierto modo el rumbo de mi vida. Me di cuenta que yo no venía a ser juez de nadie, ¿sí? Porque pues en derecho siempre, obviamente trabaja acerca de las leyes terrenales, pero me di cuenta que hay unas leyes universales que gobiernan todos nuestros actos y pues realmente me dejó muy impresionado como la certeza con la que se enuncian, y pues eso hizo que mi vida girara, obviamente a partir de otras circunstancias, pero luego de esto pues cambié mis estudios de Derecho por una orientación artística, y ahorita pues ya llevo 20 años trabajando en arte, y bueno, realmente ese fue como el efecto que tuvo en mi vida haberme encontrado con este libro y sus enunciados, sus leyes. Qué lindo eso que nos dices, porque en un capítulo anterior también hablábamos acerca de eso, de que las leyes terrenales pueden cambiar y pueden como rehacerse a lo largo de la historia, pero las leyes universales son inmutables, ¿no? Son siempre eternas y aplican siempre para todos y para todas. Bueno, a Jesús, mi papá, ya lo conocen. Entonces, pues, sin más presentación, vamos a comenzar. Digamos que como frase inicial en el libro del Kybalión para el principio de vibración tenemos la siguiente: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Entonces, ¿qué tienen ustedes para decir al respecto de este primer enunciado? Bueno, si todo está moviéndose, si todo vibra, quiere decir que incluso aquello que llamamos seres inanimados, los hemos clasificado como seres animados e inanimados. Entonces, aquellos que llamamos inanimados es sencillamente porque no tienen un desplazamiento en el espacio, pero sus partes constitutivas internas se están moviendo. De hecho, en una roca, en el plomo, en los elementos más condensados que conozcamos, los electrones están girando alrededor de un núcleo de cada átomo. Por lo tanto, se están moviendo. Y aquí hay una cosa, una reflexión bien interesante. Si hay movimiento, hay vida. Entonces podemos concluir que cada roca no es un ser muerto, es una vida que está ahí, es una conciencia que está evolucionando. eh, claro que en un tiempo muy largo, porque
cada proceso de cambio ahí es bastante lejano, pero ahí hay una vida que se está desarrollando, que se está moviendo y que está evolucionando. ¿Por qué? Pues porque hay un movimiento interno y donde hay movimiento siempre hay vida. Muchas gracias, Luis. Pues sí, con respecto a lo que dice Jesús, pues yo, digamos, tuve la oportunidad en algunas veces de tener relaciones con plantas de poder. Una vez estuve tomando Guachuma o San Pedro al norte de la Argentina y precisamente yo le comentaba a Saris que ahí yo había podido ver a las rocas en movimiento. Obviamente cuando estamos en, digamos, en nuestro plano de conciencia normal, sin alterar la conciencia, pues logramos percibir ciertas cosas de la vida, pero no logramos como poder penetrar en ellas. A partir de poder abrir los canales en este tipo de experiencias que he tenido, eh, puntualmente esta y puntualmente las rocas, allí pude ver cómo se movían las rocas y cómo había un tejido que todo el tiempo estaba, digamos, escribiéndose allí. Y esto pues realmente me asombró muchísimo. Y en otro tipo de experiencias de ese tipo he podido, digamos, constatar a partir del observar y del sentir cómo todo, digamos, está en ese movimiento continuo, ¿no? La tierra que tú percibes quieta también se está moviendo, etcétera. Y pues no es como el hecho de estar todo el tiempo en ese estado, sino simplemente son momentos para recordar y para poder ver más allá y hacernos conscientes pues de la vida que habita el planeta, de abrir los canales y pues también de aprender precisamente por medio de esto pues a respetar mmm, la creación en general. Pues mira, Luis y Saris, cuando hablamos de movimiento, ese movimiento es cambiante o genera un proceso de cambio, de manera pues que todas las cosas están cambiando constantemente. Lo que vemos hoy no es lo mismo que vimos ayer, aunque aparentemente parezca igual. Cada día es diferente, cada circunstancia es distinta. Una planta o una roca que tú mires hoy y la observes mañana, aparentemente es igual, pero no, han pasado procesos internos, han cambiado porque el principio de vibración genera cambios, tantos en los seres, cambios mentales, cambios físicos y cambios espirituales. Entonces ahí tendremos que hablar diferentes niveles de vibración, ¿cierto? El principio de vibración no es igual para todos, hay frecuencias de vibración y eso es lo que nos permite ver, como hablabas tú, estando con la conciencia alterada, entras en una frecuencia de vibración mayor y te unificas con la frecuencia vibratoria, por ejemplo, de las rocas o de una planta. Entonces cada uno de nosotros tiene en el diario vivir distintos estados de frecuencia vibratoria. La idea es que pudiéramos unificar ese estado vibratorio a una frecuencia cada vez más elevada, ¿cierto? Pero normalmente tenemos momentos de mucha alegría o momentos de tristeza o momentos de un poco de depresión o momentos de entusiasmo. Esos justamente son distintos niveles de vibración. Y así como en nosotros ocurren distintos momentos de vibración, igualmente en todo, porque todo está vibrando. Lo que sucede, por ejemplo, con algunos seres que llamamos seres espirituales o seres evolucionados, es que han aprendido a manejar su nivel de vibración de tal manera que esas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo no sean tan grandes, sino sean más bien niveladas y entran en una frecuencia de vibración armónica. ¿Sí? Esa es la parte. Yo creo que podríamos ejemplificarlo de una manera como sencilla y entendible para todos con la música. Pues la música son vibraciones, ¿no? Creo que una vez dice, yo no vibro con esta canción, ¿sí? No me gusta esta canción, porque no está como dentro de nuestro nivel de vibración. Entonces creo que esa es una manera como de demostrarlo como sencillamente. Y me gusta porque, pues por eso les decía que escucharan también los capítulos anteriores, porque se vincula completamente con las otras dos leyes, como la de correspondencia, ¿no? Entonces, cuando yo entro en el mismo nivel de vibración de cierto grupo de personas o de cierta canción, pues entro en un nivel de correspondencia, ¿no? Que pues con el principio de mentalismo podemos empezar a subir nuestra frecuencia, bajar nuestra frecuencia, etcétera. Mira que es interesante esa parte porque cuando hablamos en el principio de mentalismo decimos, todo es mental, el universo es una mente.
Ahí podemos entrar y comprender por qué no todos vivimos en el mundo, en el mismo mundo. Cada uno tiene un mundo diferente de acuerdo a su correspondencia y vibración mental. Estamos, sí, obviamente en el mismo plano físico, pero el mundo de las personas es completamente distinto y cada una vive en su propio mundo. Sí, lo que ustedes comentan, digamos, la oportunidad de permitirse el cambio, ¿no? Lo que nos comentaba Jesús de que todo está cambiando, de que una planta no es la misma ayer que hoy. Y asimismo uno, digamos, yo cuando empecé pues a despertar en mi camino eh, espiritual, por llamarlo de esa manera, empecé a escuchar punk. Imagínate, es una música súper dura, súper estridente, pero me empezó como a, o sea, en esa época vibraba mucho con esa música. Luego me fui cambiando a otras músicas, ahora sí, como que me he permitido el cambio. También a veces nos situamos como, no, yo soy punqueto, yo soy metalero, yo soy esto o lo otro, y como que nos encerramos allí como una represa y no permitimos que fluya, ¿sí? Y nosotros todo el tiempo estamos fluyendo, encontrándonos nuevas personas, digamos, dejando viejas amistades porque ya no corresponden con nosotros, con nuestro pensamiento, y cuando dejamos ese espacio, pues lo llegan a ocupar otros seres. Entonces sí es como mucho permitirse la oportunidad de fluir para, para poder seguir creciendo y permitirse ese cambio que quizá en nuestra sociedad es tan difícil eh, realizarlo a veces, ¿no? Sí, mira, entonces cuando miremos cómo se van relacionando todos los principios, ¿no? Porque cada principio está unido con los otros que vamos mirando. Entonces, en este principio de vibración, dependiendo de cómo cada uno esté vibrando, pues tiene una correspondencia diferente. Entonces, cuando tú hablas de la música que te gustaba, la música punqueta, pues tu correspondencia estaba con los seres que les gusta ese tipo de música y con la vibración que da ese tipo de música. En la medida que vamos cambiando nuestras actitudes y nuestra manera de pensar, nuestra correspondencia también va cambiando. Porque recordemos que hay una correlación en todas las cosas, lo que se llama, uno lo llaman campos unificados, otros lo llaman sinergia, y actualmente se conoce como entrelazamiento cuántico. Es decir, nosotros no estamos solitos, estamos unidos con absolutamente todas las cosas y sobre todo con las cosas que se encuentren en una vibración afín a la que nosotros estemos. Yo siento que hoy en día escuchamos mucho la frase, pues dentro de mis contemporáneos, ¿no? O en redes sociales de estoy estancado, ¿no? Me siento estancado, no estoy fluyendo. Y pues es muy curioso porque es como que la percepción que nosotros tenemos del movimiento es demasiado limitada. Entonces creemos que por el hecho de que un negocio no se nos dio, entonces nuestra vida se estancó, pero realmente hay un montón de cosas dentro de nosotros que se están moviendo, o sea, nomás el simple hecho de dormir, por ejemplo, hay un montón de actividades como locomotoras que están sucediendo en nuestro cuerpo y que ya están generando un montón de cambios sin que uno se dé cuenta. Entonces creo que realmente el estancamiento es imposible en ese orden de ideas. ¿Qué piensan ustedes? Pues yo pienso que el estancamiento permite abrir otras puertas, ¿no? Precisamente como en la vida, cuando uno piensa que hay un error, siempre hay una oportunidad, pues, para coger otro camino, para pensarse otras posibilidades, y es eso, ¿no? Eso también nos libera mucho como de pensar que solo hay una manera de vivir, ¿no? De hecho, en Colombia somos una sociedad muy conservadora, entonces el hecho, no sé, de viajar, de movernos de nuestra zona de confort, de irnos de viaje para otros lugares, pues nos cuesta más porque somos más arraigados. Mientras que los países que han tenido el fenómeno de la migración y que tienen ese linaje, pues uno los ve mucho más moviéndose, más en locomoción por el mundo, etcétera. Entonces como que ahí uno identifica pues esa matriz allí. Bueno, estábamos hablando de que si estamos vibrando, pues se están generando cambios, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay un principio muy interesante que es el principio de evolución y progreso. Evolución y progreso. Quiere decir que nuestro proceso evolutivo siempre va generado hacia que progresemos, que crezcamos y sobre todo que vayamos desarrollando el amor. Bueno, entonces cuando entramos en una situación de confort, ¿cierto? Tenemos unos ingresos estables, la familia es estable, los hijos están con nosotros, no sucede nada extraño y nos acomodamos ahí, en una frecuencia vibratoria. Pero resulta que esa frecuencia vibratoria, si la sostenemos
no nos va a llevar a un desarrollo. Entonces, el principio de evolución y progreso, ¿qué hace? Nos genera una crisis. ¿Qué es una crisis? Es un proceso de crecimiento. ¿Cómo puede ser una crisis? Se te terminó el negocio, te sacaron del trabajo o los hijos se fueron. Todo ese tipo de cambios te generan una crisis interna que te hacen mover a una frecuencia vibratoria distinta. Lo importante es que siendo seres conscientes de este principio de vibración, siempre nos movamos hacia una frecuencia de vibración mucho más sutil, mucho más avanzada, y no que entremos en una frecuencia de vibración donde nos lleve a sentirnos tristes, bajos en energía, sino más bien al contrario, porque el proceso de crisis nos está abriendo esas dos puertas, ¿cierto? O crecemos o nos bajamos en vibración aún mayor. Pero si nos bajamos, la vida nos va a suministrar otro proceso de crisis mayor hasta que comprendamos que todos esos procesos están dados para nuestro crecimiento y desarrollo. Wow, es una gran manera de verlo, ¿no? Porque pues tendemos siempre a negativizar los cambios fuertes. Sí. Una crisis de pareja, siempre lo vemos como algo malo, pero existe como esta frase cliché de verlo como una oportunidad. Y creo que es una muy buena forma como de describirlo. Y perdón que te diga, sí, también con respecto a lo que decía Jesús, pues realmente es que la vida no es lineal, ¿sí? Uno a También. veces también va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo y ahí a partir de la crisis puede que descienda porque tiene todavía que aprender ciertas cosas que no ha aprendido, vuelve y sube, se tropieza, pero pues la idea es aprender de esos errores o de esas cosas que nos trata de enseñar la vida y no quedarnos ahí porque nos pasa mucho que nos quedamos atrapados, ¿no? En círculos, como en rutinas y todo esto no nos deja como salir de ahí y seguir fluyendo. Entonces sí, es la invitación pues a hacerlo. Sí, de Mira que, hecho, perdona, mira sí, que sí, sí. respecto a lo que dices, hay una frase que dan nuestros guías espirituales y dice, no importa qué tanto te hundas o en las situaciones de error, sino lo importante es que tanto rescates de sabiduría cuando salgas. Esos procesos de hundimiento y de crisis profunda, ahí estamos rescatando gran cantidad de comprensión que finalmente cuando salgamos tendremos la sabiduría de los errores. Y alguien decía, no, pero es que tú cómo puedes orientar a una persona si tú has cometido grandes cantidades de errores. Y la respuesta es, ¿quién te puede hablar con mayor autoridad de las caídas sino aquel que se ha caído muchas veces? Sí, de hecho, también veí alguna vez en esta idea de que el progreso no es lineal, que el progreso es como una espiral. Entonces, más que un círculo vicioso, es una espiral en donde a veces subimos, bajamos, pero que siempre estamos avanzando dentro de esa espiral, ¿no? A veces estamos en la parte de arriba, a veces bajamos, volvemos a subir, pero siempre estamos como en un continuo avanzar, como en la espiral cósmica de la vida, ¿no? Sí, y quizás lo que no alcancemos a hacer en esta vida, porque a veces, digamos, dentro del contexto que uno vive, ve personas que uno dice, pero ¿por qué no aprende? ¿Por qué no? ¿Por qué Porque se no? Sí, repite. ¿por qué se repite? ¿Por qué esto? Y pues simplemente a veces muere ese ciclo, pero seguramente en una vida posterior tendrá que volver a enfrentarse con ese tipo de situaciones hasta que pues pueda salir de ahí, aprender y continuar el camino, ¿no? Porque también, pues dentro de nuestro paradigma, digamos, por lo general acá católico, pues solo hay una vida, ¿no? Pero digamos que ahí no entraría como digamos, la lógica de estos principios, sino que nos invita también a pensarnos más allá de una sola vida, sino un proceso mucho más largo. Ujú. Y mira que el amor del Padre con respecto al diseño de la vida para cada cual es tan perfecto que la vida nos va a colocar las veces que sea necesario la misma experiencia hasta que comprendamos, hasta que podamos desarrollarnos en esa experiencia y poder vivirla y superarla sin esos sentimientos de frustración o de angustia o de tristeza, sino simplemente comprendemos que fue un proceso que la vida nos suministró para crecer y comprender cómo estamos manejando nuestra energía de pensamiento y de sentimiento al respecto. Y eso es lo que finalmente lleva a la maestría del ser humano. Cuando observamos cómo manejo yo la energía a través de lo que me permito sentir, me permito pensar y hablar,
ahí estoy mirando cómo es mi desarrollo, cómo son mis palabras, cómo son mis expresiones o cómo son mis pensamientos. Si observamos eso, realmente nos vamos a dar cuenta en qué punto de vibración nos encontramos. Bueno, hay una parte del libro que no comprendí muy bien. Si de pronto ustedes logran tener más luces sobre ello. Dice, la vibración, no, desde el todo que es puro espíritu hasta la más grosera forma de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta es esta, tanto más elevada es su posición en la escala. La vibración del espíritu es de una intensidad infinita, tanto que prácticamente puede considerarse como si estuviera en reposo. De igual manera que una rueda que gira rapidísimamente parece que está sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas de materia densísima, cuya vibración es tan débil que parece también estar en reposo. ¿Qué piensan sobre este apartado? Sí, ok. Estamos diciendo que el principio de vibración nos muestra que nada está quieto, que todo está cambiando constantemente. Entonces, lo que pasamos o comprendamos lo siguiente, la vibración del absoluto se encuentra en un estado que se llama de quietud inercial. No quiere decir que esté quieto, simplemente que está vibrando una frecuencia tan alta, que para nosotros parece que estuviera quieta, ¿cierto? Es decir, ni siquiera la podemos percibir. Pero nosotros, a través de la vida, sí, nos encontramos vibrando en diferentes frecuencias vibratorias, en diferentes octavas de vibración. Entonces, si lo vamos a mirar en las notas musicales, yo puedo estar vibrando en una frecuencia vibratoria correspondiente al nivel 3, tercera dimensión, pero en una frecuencia sol o en una frecuencia do. ¿Qué quiero decir con esto? Que la frecuencia do es la más baja que puedo conseguir en tercera dimensión. En la medida que voy manejando mi frecuencia vibratoria o siendo consciente de cómo lo hago, voy ascendiendo en esa escala musical hasta la nota si, que es la más alta. Cuando llego a la nota si de la tercera dinámica, estoy aspirando a entrar a la frecuencia do, o sea, la más baja, pero de la siguiente octava vibratoria, que sería la cuarta dinámica evolutiva del ser. Y si seguimos así, pues vamos a llegar finalmente, no sé en cuánto tiempo, quizás a fundirnos con la octava máxima, que es la octava del Creador, que es donde absolutamente está todo ahí en un eterno presente, en tiempo cero, espacio cero, que es el tiempo y el espacio de Dios. Pues sí, esas palabras me hacen pensar en los monjes, ¿sí? Como las personas que ya monjes de clausura, que se dedican ya totalmente, que pues por vocación y por camino y todo eso, como que encuentran esa, digamos, no es un estado de quietud, como que no hagan nada, sino que todo el tiempo están como en lo que ustedes están hablando, en ese punto, digamos, en el que parece inmóvil, pero realmente eh, está siendo como observador y está trabajando también desde esa quietud, desde ese silencio, pues con un fin, pues digamos, para ellas, estas personas, claro, ¿no? Tanto sean mujeres como hombres. Ok. Sí, entonces ahí tenemos que mirar también la parte del principio de mentalismo, ¿no? Que nos dice que realmente uno está es donde nuestra mente está, porque nuestro cuerpo físico puede estar en una iglesia, pero mentalmente tú estás jugando un partido de fútbol. Y es realmente allí donde estás, porque allí está toda tu energía. Entonces, es simplemente observar. El monje puede estar aparentemente quieto en un proceso de meditación, pero tiene una actividad grandísima en su parte mental y está haciendo un trabajo en su parte mental. En la medida que nosotros observamos, porque la frecuencia vibratoria va a establecer niveles en los seres humanos. ¿Qué nivel de vibración tienes? ¿Un nivel denso o un nivel de energías sutiles y refinadas? La vibración más alta que existe en el universo es la frecuencia vibratoria del amor. Entonces, en la medida que cada día, primero, sentimos que somos el amor. Segundo, sabemos que el amor que hay en nosotros lo podemos proyectar y expresar. Y vamos comprendiendo que finalmente aquellos que llamamos los demás no son los demás, sino son mis otros mí mismos, porque me estoy mirando en ellos. Empiezo
a acobijarlos con esa frecuencia del amor que yo tengo. Pero no es el amor sentimental, sino es el amor que nos lleva a comprender los diferentes niveles donde se encuentran nuestros distintos hermanos cohumanos. Esa es la mayor expresión del amor. Comprendo en qué nivel estás, acepto ese nivel, pero si te puedo ayudar para que tengas una luz y puedas subir tu frecuencia de vibración, estoy aquí para apoyarte. Ese es nuestro proceso de ayuda. Creo que hay un concepto importante que podemos rescatar y es el de la plasticidad o como lo mencionamos en otro capítulo, como del alquimista. Nuestra capacidad como de cambiar nuestra vibración con un pensamiento, ¿no? Con una acción. Entonces, como que esa es la verdadera magia también del ser humano, que es la capacidad de estar vibrando quizás en una frecuencia baja y al generar como una conciencia de ello, tener la capacidad de cambiarla y subir esa frecuencia a una más refinada. Y me gustaría que entráramos un poco a la práctica y de pronto mi papá tenga algún ejercicio o si a Luis se le ocurre, algún ejercicio que nos permita ser más conscientes de nuestro estado vibratorio y que nos permita cambiar ese estado vibratorio. Pues ahora que estamos hablando de este tema se me ocurre la alimentación, pero no solo la alimentación física, que también, digamos, obviamente cuando uno come vegetales y les coge el gusto, etcétera, pues son, digamos, alimentos mucho más útiles que comerse un cerdo, un marrano, porque pues, digamos, es mucho más pesado, ¿no? Pero no solo ese alimento físico, sino también lo que vemos. Digamos, ahora nos bombardean todo el tiempo con guerra. En este punto que estamos en el año 2025 es como que se está acabando el mundo, que estamos llegando, mejor dicho, bueno, la inteligencia artificial, etcétera. Y si nosotros nos alimentamos todos los días de ese tipo de noticias, solo de esas cosas, pues estamos alimentando ese gran monstruo de la guerra. Pero si por el contrario hacemos un gran esfuerzo para salirnos de ahí y empezar a otras búsquedas, otro tipo de contenidos que nos pongan un optimismo frente a la vida, pues también estamos, eh, digamos, siendo agua limpia en medio de un océano de agua contaminada y ahí empieza el cambio. Sí, mira que los estados de ánimo de nosotros los humanos van marcando distintos niveles de vibración. Y ahí empezamos a hablar entonces de cómo es nuestro campo energético, lo que llamamos nuestro campo áurico. Ese campo áurico está cambiando dependiendo del estado emocional en que te encuentres. Entonces puede ser un campo áurico oscuro o un campo áurico brillante, un campo áurico de luz. ¿Alguna vez con respecto a lo que tú dices de este mundo, con toda la información que tenemos, el bombardeo que nos están dando a través de la televisión, de las noticias, alguna vez nuestros hermanos que nos asisten y que nos apoyan de los mundos superiores nos encomendaban una misión? Y esa misión es la misión del soñador. Entonces, misión del soñador, muy sencilla. ¿Cuál es? Dice, empiecen a soñar un mundo fraterno, un mundo armónico, un mundo de luz, un mundo paraíso, que es el que está preparado para ustedes. Pero tienen que empezarlo a soñar, a sentirlo, pero con tal intensidad y con tal fuerza que ninguna de las circunstancias que ustedes tienen alrededor, noticias, información, pueda dañar en ustedes o hacer cambiar ese pensamiento de que este mundo donde vivimos, el planeta Tierra, es un mundo de luz, es un mundo de fraternidad, es un mundo de amor y es un mundo que está dado para que todos los seres que lo habitamos entremos en un proceso de felicidad y cordialidad, para que comprendamos y salgamos, demos un salto cuántico en un proceso de evolución superior. Entonces no le tengamos miedo, no nos asustemos. Nuestra misión es pensar que este mundo es un mundo de paz, un mundo de armonía y un mundo donde podemos ser todos hermanos, fraternos y no enemigos. De hecho, ya hay dos ejemplos que se me vienen a la cabeza con lo que ustedes dicen. Por ejemplo, la canción de Imagine, la de John Lennon, o la de Louis Armstrong, la de What a Wonderful World, donde ellos empiezan a afirmar ya un mundo fraterno. Es algo, es una realidad. Y creo que cuando uno escucha esas canciones, uno logra sentir como su frecuencia sube, ¿no? Como que sube como
sí, como tu espíritu se eleva y es el poder del arte, como el capaz de crear como esas experiencias sublimes en las personas y el capaz como de generar esos cambios de vibración rápidos, ¿no? Entonces quizás estamos escuchando, no sé, un reggaetón y pues nuestra frecuencia baja un montón, pero de repente entra en una de estas canciones y se va a elevar. Entonces ahí entro como a lo que decía Luis y es cuidar nuestro alimento visual, lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos y ahorita sobre todo en la era de las redes sociales, donde nosotros podemos filtrar muy poco lo que vemos, entonces uno entra, no sé, a TikTok y es lo que TikTok te quiera mostrar y no lo que tú quieras realmente ver. Entonces, ¿cómo empezamos a cuidar nuestro alimento visual también? Nuestro espacio, digamos, de redes sociales, porque pues supongo que las personas que escuchan este podcast, pues la mayoría tendrá redes sociales y es como empezamos a cuidar también de nuestro espacio digital, que ya es un espacio pues real dentro del mundo contemporáneo y empezamos a filtrar contenidos para que nuestro nivel vibratorio siempre esté en una frecuencia más sutil y refinada. No sé si ustedes quieran agregar algo más en este principio, si se nos quede algo por el aire o si podemos ir cerrando. Bueno, mira, yo quiero recalcar esta parte de la alimentación. Es que hay una alimentación, la corriente alimentación de plato, pero hay una alimentación sutil. Y esa alimentación sutil es la que más nos va a hacer elevar nuestra frecuencia vibratoria. Y es qué te permites pensar, qué te permites sentir. Eh, la naturaleza nos brinda una cantidad de alimento sutil hermosísima. Cuando observamos un paisaje, ese es un alimento. Cuando escuchamos el sonido de una cascada, de un torrente de agua, ese es alimento. Cuando observamos las distintas grises o contrastando con el azul del universo, de las nubes, eso es alimento. Cuando entramos a un bosque, escuchamos el movimiento de los árboles, el susurro de estos seres, ese es alimento. Y de eso es que debemos empezar a nutrirnos mucho más constantemente, siendo conscientes de que eso está aquí, ahí, y que está sucediendo, y que yo lo puedo asimilar y lo puedo tomar para mí, ser consciente de esa parte. Y ya, pues como para finalizar, quiero comentarles también algo que sugirieron alguna vez nuestros mentores, y es, ustedes conviértanse en tejedores de luz. ¿Y qué es eso? Ellos decían simplemente, mire, por donde ustedes vayan, imagínense que van dejando un estello de luz, de la más perfecta luz, de una claridad, de una vibración muy alta, por donde ustedes vayan. En la medida que lo hagan uno, dos, tres personas, están haciendo un tejido de luz que finalmente va a cubrir el planeta. Y en este momento el planeta que está en un proceso de ascensión necesita de nosotros, sus hijos, ¿eh? Supuestamente inteligentes, entre comillas, y conscientes para ir conformando ese tejido de luz que va abrigando el planeta en su proceso de ascensión. De manera pues que nos aprovechemos esa oportunidad de pensar que por todos los sitios donde vayamos caminando vamos dejando un destello de luz, un camino de luz que finalmente todos los seres que pasen por ahí sientan esa frecuencia vibratoria igualmente como la dejó el Maestro Jesús. Sí, pues yo ya para ir cerrando hago la invitación de soñar, como decía Jesús, y de darnos, digamos, el goce de poder llevar esos sueños a la materialidad, materializar nuestros sueños, soñar bonito y materializarlo en vida, porque somos seres creadores, creativos, y cada día es una oportunidad para crear y construir nuestros sueños aquí en la tierra, así que no dejemos que otras personas gobiernen nuestros sueños y nos impongan los de ellos, que muchas veces no son los que nosotros queremos, sino que empecemos a materializarlos, a crear aquí lo que nos hace felices, lo que nos hace eh, vivir bien. Es muy lindo eso que dices porque es como la invitación a tampoco quedarnos solo en el pensamiento, supongo, de estar pensando un mundo amoroso, sino cómo hago que el mundo sea un lugar más amoroso a través de mis acciones cotidianas, de cómo respondo ante una discusión o cómo respondo ante una situación tensa o ante una noticia o ante un chisme que me empiezan a contar, ¿no? Entonces, cómo a través de esas acciones logro traer al plano físico como esa vibración elevada y lograr generar esa alquimia, ¿no? De la que estamos hablando.
Sí, es entrar en esa correspondencia. Alguna vez alguien comentaba que tus actos y tus palabras caminen en el mismo sentido de tus pensamientos y de tu sentir. Es ser coherentes, que esa es una parte que se necesita estar muy vigilante y tener mucha voluntad para ser coherente con lo que sentimos. Así es, bueno, muchas gracias a Luis, a mi papá, Jesús, por acompañarnos en esta conversación. Nosotros ya le damos cierre y a todos nuestros oyentes muchas gracias. Espero que estas palabras pues resuenen en sus corazones y nos vemos en el próximo capítulo donde vamos a hablar del principio de polaridad. Gracias. Ok, vamos a ver, y los postulados.